A ver, ¿qué pasó con Israel? ¿Dios lo ha desechado? ¿O será que todavía tiene un plan especial para la nación judía? ¿O quizás todas las promesas ahora se cumplen solo en Cristo y en la Iglesia? Esta es, sin duda, una de las preguntas que genera más, pero más debate dentro del cristianismo. Así que hoy vamos a meternos de lleno en Romanos 11 para desglosar qué es lo que realmente nos enseña. Bueno, vamos a empezar con la pregunta más directa, la que el mismo apóstol Pablo pone sobre la mesa. ¿Acaso Dios ha rechazado a su pueblo? Esta cuestión es, literalmente, el corazón de una controversia teológica que ha durado siglos y que de verdad define cómo muchísima gente entiende el plan de Dios en la historia. Y la respuesta inicial de Pablo es un no rotundo, de ninguna manera. Pero lo más interesante es su primera prueba, su primera evidencia, él mismo. Dice, porque también yo soy israelita. Se presenta como una prueba viviente de que Dios no ha terminado con su pueblo. Él, un israelita, es seguidor de Cristo. Esto, de entrada, ya nos obliga a pensar las cosas de una forma mucho más profunda. Claro, si la respuesta no es un simple sí o no, entonces la pregunta cambia. Ya no es tanto si Dios desechó a toda la nación, sino ¿a quién se refiere Dios exactamente cuando habla de su pueblo? Y esto nos va preparando para un concepto teológico que es fundamental, el remanente. Para poder entender bien Romanos 11, tenemos que acordarnos de este versículo clave de un capítulo anterior. Aquí Pablo establece una distinción que es crucial, una que desafía la idea de que ser de Israel es algo puramente étnico o nacional. O sea, no se trata solo de la línea de sangre, hay algo más en juego aquí. Y aquí lo tenemos, la definición. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido un remanente. Un grupo que fue seleccionado no por sus méritos, no por su herencia, sino simplemente por la gracia de Dios. Y esta idea cambia el enfoque por completo. Pasamos de la etnia a la elección soberana de Dios. Entonces, el punto clave es este. El texto hace una distinción muy clara entre dos grupos dentro de la nación. Por un lado están los escogidos, los que creen, y por otro los endurecidos, los que rechazan. El problema fundamental, por lo tanto, no es de nacionalidad, es un asunto de fe, de respuesta espiritual. Ahora, lo que es de verdad fascinante es cómo Pablo explica que este rechazo temporal de una parte de Israel tiene un propósito redentor mucho más grande. Su transgresión se convirtió increíblemente en la vía para que la salvación se extendiera masivamente al resto del mundo, a los gentiles. Ojo, esto no fue un accidente, ¿eh? No fue un plan B, fue parte del diseño de Dios desde el principio. Y para que entendamos esta idea, Pablo usa una metáfora agrícola súper poderosa, la del olivo. Esta imagen se va a convertir en la clave visual para comprender la relación entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. A ver, vamos a desglosar esta metáfora. La raíz representa al pueblo original de Dios. Luego, algunas ramas naturales, que son los israelitas que no creyeron, son desgajadas, son cortadas, y en su lugar, ¿qué pasa? Brotes de un olivo silvestre, que representan a los gentiles que sí creen, son injertados en ese mismo árbol, nutriéndose de la misma raíz. Y todo esto nos lleva a la conclusión principal de esta ilustración del olivo. No es que existan dos pueblos separados, como si fueran dos árboles distintos. No. Hay un solo árbol, un único pueblo de Dios, que está compuesto por el remanente de Israel y los gentiles que han creído. El mensaje central aquí es la unidad. Pero justo en este punto, Pablo mete una advertencia muy, muy seria contra el orgullo de los creyentes gentiles. Les recuerda que su lugar en el árbol no es por mérito propio, sino por pura gracia. Si las ramas originales fueron cortadas por no creer, ellos también podrían serlo. Nadie, absolutamente nadie, tiene un privilegio automático. Y con todo este contexto, llegamos al versículo que divide las aguas, el epicentro de todo el debate. Romanos 11, 26. ¿Qué quiere decir la promesa de que todo Israel será salvo? La respuesta a esta pregunta, créanme, define dos visiones teológicas completamente distintas sobre el plan de Dios. Y aquí es donde el camino se divide en dos. Por un lado, tenemos la visión dispensacionalista.
Para ellos, este pasaje es una promesa literal para el futuro. Va a haber una conversión masiva y nacional del Israel étnico, justo antes del fin de los tiempos. Pero del otro lado está la interpretación reformada, que lo ve de una forma muy diferente. Para esta visión, todo Israel no se refiere a una nación, sino a la totalidad del pueblo de Dios a través de la historia, la suma completa de todos los elegidos, tanto del remanente judío como de los gentiles, todos unidos en un solo cuerpo. Para apoyar esa segunda interpretación, la reformada, muchos usan otros textos de Pablo, como esta de Gálatas. Aquí se recalca que en Cristo las distinciones étnicas ya no son la base de la identidad del pueblo de Dios. Todos los que creen, sin importar de dónde vengan, son uno en Cristo y son los verdaderos herederos de las promesas que se le hicieron a Abraham. Al final, lo que hace el argumento de Pablo es elevar nuestra mirada. Más allá del debate sobre el futuro de una nación específica, el punto culminante de todo el plan de salvación no es un pueblo en la tierra, sino una persona divina, Cristo, que es quien une a todos en sí mismo. Y esta es la conclusión majestuosa del capítulo. No termina con una predicción geopolítica detallada, sino con una doxología, una explosión de alabanza a Dios. Todo el plan, de principio a fin, existe para su gloria. Ese, y no otro, es el verdadero propósito de la historia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de Romanos 11? Primero, que el pueblo de Dios siempre ha sido un remanente escogido por gracia. Segundo, que no hay dos pueblos, sino un solo olivo, una sola familia de fe. Y tercero, que la identidad final de este pueblo, el verdadero Israel, se encuentra en Cristo, que une a todos los creyentes. Entender esto es fundamental para poder navegar las distintas visiones sobre las promesas de Dios. Y cerramos con esta pregunta, para que nos quede resonando. Si la identidad del verdadero Israel se basa en la fe en Cristo y no en la descendencia física, ¿qué implicaciones tiene eso para la forma en que leemos y entendemos todas las promesas del Antiguo Testamento? Es una cuestión que redefine